Hola, vamos a instalar PSF Generic en un Windows XP recién instalado. Lo primero que haremos será instalar NetFramework 4 para la base de datos MySQL y demás que pueda hacer falta. En la dirección indicada seleccionamos el idioma y damos a descargar. Esto nos descarga el archivo y inicia la instalación. En este equipo ya está instalado NetFramework 4, por lo que no lo haremos. El segundo paso a realizar es instalar MySQL, el servidor de base de datos que nos hará de PSF Generic un sistema multipuesto. En la web de MySQL, está arriba indicada, seleccionamos la versión que queremos instalar, en este caso la de 32 bits para equipo x86, damos a descargar y para no tener que crear cuenta de usuario, damos al enlace de abajo. Esto inicia la descarga, nosotros no lo haremos porque lo tengo en el escritorio. Instalamos MySQL, ejecutamos, instalamos la versión producto MySQL, aceptamos las condiciones, quitamos las actualizaciones automáticas y seleccionamos el tipo de servidor que vamos a instalar. Para las pruebas, a lo mejor un servidor de desarrollo, porque consume muy pocos recursos. Dejamos los directorios por defecto e iniciamos la instalación. En este caso se va a instalar también las herramientas de MySQL para poder crear la base de datos y demás. Ejecutamos la instalación. Aceptamos los términos de licencia para las librerías de Visual Basic y C++. E instalamos. Vale, vamos a instalar MySQL Server, la Workbench, notificador de MySQL, conector de DBC, conector de C++, de C, de Java, de Net, la documentación y ejemplos de base de datos. Una vez todos los componentes instalados, tenemos el siguiente y iniciamos la configuración inicial de MySQL. Como habíamos dicho, seleccionamos una máquina de desarrollo que consume los recursos, dejamos disponibles las conexiones TCP/IP, permitimos que abra el cortafuegos de Windows y damos a siguiente. La clave para el usuario root, que es el usuario por defecto creado por MySQL con todos los permisos, la dejamos para el equipo local sin establecer. Ponemos contraseña 1, 2, 3, 4 para que nos permita seguir con la instalación. Dejamos el nombre del servicio. Permitimos que MySQL se ejecute cada vez que iniciamos Windows para no tener que abrirlo. Y damos a siguiente. Nos está configurando MySQL. Y damos a siguiente. Nos ha instalado todos los componentes, damos a siguiente. Una vez tenemos MySQL instalado, vamos a crear manualmente una base de datos para PSF Generic. Lo que hacemos es, en inicio, todos los programas, accesorios, símbolos del sistema, vamos al directorio de instalación de MySQL.
Escribimos cd // para irnos al directorio raíz de la unidad principal. Vamos a archivos de programa, ya tecleamos cd, escribimos el principio de archivos de programas, archive por ejemplo, y pulsamos tabulador y aparece esto que tenemos en pantalla. Vamos al directorio de MySQL y al directorio de la base de datos. Cada vez que pulsamos Tab cambia de directorio. Pulsamos Intro para confirmar y vamos al directorio de ejecución, link. Ahí ejecutamos MySQL, le decimos que queremos usar el usuario root, -u root, y que lleva contraseña. Confirmamos con Intro y nos piden la contraseña. La instalación le dijimos que la contraseña era 1, 2, 3, 4. Introducimos y pulsamos Enter. A continuación, ya estamos dentro de la consola de MySQL. Creamos la base de datos, create database, PSF generic, por ejemplo. Podemos ponerle cualquier nombre en lugar de PSF generic. Pulsamos Intro, ya terminamos con punto y coma, pulsamos Intro y nos informa de que la base de datos ha sido creada. Ya podemos salir e iniciar la instalación de MySQL, de PSF generic. Para instalar PSF generic lo primero que haremos será descargarlo. Vamos a la web psfgeneric.godeplex.com y aquí vemos el botoncito morado de descarga. Damos al botón e iniciará la descarga de la aplicación. Nosotros la tenemos ya en el escritorio, por lo que no la vamos a descargar. Aún así, para la descarga, como vemos con Internet Explorer, nos pide que confirmemos la acción mediante la barrita amarilla de arriba. Damos clic izquierdo encima y descargar archivo. Después de descargarlo, tendremos el archivo en el escritorio, por ejemplo. Esto dependerá de dónde le hayamos dicho que queremos que lo guarde. Damos doble clic para ejecutar e iniciamos la instalación. PSF Generic requiere NetFramework 3.5 y nos pregunta si queremos descargarlo ahora. Le decimos que sí y nos lleva a la web de descarga de NetFramework 3.5. Como vemos, la web nos ha llevado a una web genérica de Microsoft y en el lateral podemos ver la versión 3.5 CP1 en un enlace. Hacemos clic, seleccionamos el idioma y damos a descargar. En este caso no instalaremos nada extra, así que descartamos ese ofrecimiento. Como antes, damos clic izquierdo a la barra de información de Internet Explorer y a descargar archivo. Damos a ejecutar y una vez terminado ejecutamos esto. Esto inicia la instalación de NetFramework 3.5 y nos pide que confirmemos que aceptemos la licencia de uso. Aceptamos y damos a instalar. Una vez que NetFramework 3.5 ha terminado de descargar e instalar todos sus componentes, damos a salir e iniciamos de nuevo la instalación de PSF Generic. Ejecutamos y ahora sí nos pide instalar. Damos a siguiente, dejamos el directorio por defecto para todo lo que instale para todos los usuarios y damos a siguiente. Damos a siguiente de nuevo y empieza a instalar la aplicación. Una vez terminado, tenemos un acceso directo en el escritorio y en inicio todos los programas tenemos manuales en español y en inglés y otro acceso directo a la aplicación. Damos a ejecutar la aplicación, lo que inicia PSF Generic. Este mensaje de error nos está informando de que no puede conectar a la base de datos. Aceptamos el mensaje, seleccionamos conexión local, introducimos nuestra contraseña, 1, 2, 3, 4. Como vemos aquí, tenemos el host, el servidor, el localhost, la máquina actual, el nombre de usuario root, nombre por defecto, la contraseña, 1, 2, 3, 4, y tenemos que indicarle también la base de datos.
que es PSF Generic, que la creamos anteriormente. Damos a aceptar y nos informa de que se acaba de crear un usuario de PSF Generic llamado admin con la clave 1234. Aceptamos y le introducimos admin 1234. Aceptamos de nuevo. Nos informa de un error al crear una tabla. Aceptamos. Y nos pregunta si queremos que la aplicación se inicie en modo protegido, en modo seguro. Decimos que no, que inicie normalmente y lo hace. Bien. Una vez estamos dentro de PSF Generic, vamos a configurar. Vamos a menú, Management, Option y General. Doble clic, abrimos la opción, vamos a lenguaje, seleccionamos español y aceptamos. Luego cerramos PSF Generic y lo volvemos a abrir para que se conecte en español. Nuevamente nos avisa de que no puede conectar porque no hemos guardado en la configuración el acceso a la base de datos. Volvemos a introducir nuestra contraseña y el nombre de la base de datos. Contraseña 1234, la base de datos PSF Generic. Aceptamos. Introducimos nombre de usuario, admin, contraseña 1234, como nos informó, y aceptamos. Una vez dentro, de nuevo, vamos a menú, mantenimiento, opciones, y vamos a MySQL. Seleccionamos conexión local, introducimos la contraseña 1234 y la base de datos que es PSF Generic. Aplicamos los cambios y de este modo, cada vez que se inicie, la aplicación conectará automáticamente. Si estamos en un servidor local, una máquina con MySQL instalado en ella, y queremos acelerar un poco los tiempos de acceso, podemos activar la caché de MySQL. Para ello, abrimos el desplegable y seleccionamos Iniciar caché. Aceptamos, de guardar la configuración, y ahora vamos a configurar los Power Apps. Power Apps son extensiones de PSF Generic que no siempre pueden estar instaladas, pero que nos permiten ampliar sus funcionalidades. Bien, tenemos Autologin, que es un sistema de favoritos para el navegador integrado, TPV de cafetería, para activar una caja registradora de un establecimiento de cafetería o restauración, el catálogo de productos, el cocinero para guardar recetas de cocina, la gestión contable básica, imprimir catálogos, copias de seguridad en MySQL, MySQL persistente para que MySQL no se desconecte, PSF Generic no se desconecte de MySQL después de un tiempo, el gestor de tareas, el administrador de tickets y el driver para la impresora de tickets TPU220 de Epson. Una vez lo tenemos todo, cerramos esta ventana y volvemos a iniciar PSF Generic. Doble clic, se ha conectado, nos pide nombre de usuario, admin, y nuestra contraseña 1234 y aceptamos. Aquí tenemos este icono es el de conexión con MySQL. Cuando aparece un rayito es que está leyendo o escribiendo. Este otro icono es para mantener la conexión con MySQL abierta. Y este otro es de la copia de seguridad de bases de datos MySQL. Bien, aquí tenemos los accesos directos, enlaces web, como decíamos antes, los favoritos del navegador integrado, el TPV de cafetería, el catálogo de productos, la gestión de cuentas, de contabilidad, tareas, borrar caché. PSF Generic utiliza un sistema interno de caché para acelerar las conexiones con la base de datos, y si en algún momento, por actualizaciones de otro usuario o cualquier motivo, necesitamos que tome la información actual y no utilice la caché, podemos borrarla y volverá a actualizarse. Tenemos una calculadora de la letra del NIF para ciudadanos españoles, acceso a la calculadora de Windows, un calendario anual
y el navegador integrado. En las pestañas inferiores tenemos la parte de acceso directo que acabamos de ver y los menús, por si queremos usarlo de una manera más cómoda en lugar de utilizar el botón de menú de superior. Bien, vamos a configurar los Power Apps que acabamos de activar. Vamos de nuevo a menú, mantenimiento, opciones. Y aquí vemos el TPV de cafetería. Nos dice que no tenemos permiso, así que vamos a configurar los usuarios. Crearemos un nuevo usuario de ejemplo. Le vamos a llamar Pedro. Agregar usuario Pedro. Aceptamos. Bien, y Pedro tendrá el permiso de acceso a la aplicación, hacer login. Bien, para los distintos grupos de permiso tenemos que ir añadiendo los usuarios. Las cestas de compra son para el TPV, botón derecho, agregar, seleccionamos admin, nuestro usuario, aceptamos y ya se agrega. ¿Ven? Como vemos, aparecen ahora los permisos del nuevo grupo para este usuario. Hacemos lo mismo con los demás grupos, agregamos admin a él, gestor contable, agregar, admin, copias de seguridad de MySQL, agregar, admin, gestor de tareas y promociones, los tickets. Ahora, en cualquiera de los grupos donde aparezca admin, lo seleccionamos y vemos todos los permisos disponibles. De la cesta de la compra permitimos administrar las cestas y usar cestas. Del catálogo de productos, administrarlo y leer el catálogo. Del gestor portable, acceder y administrar. De las copias de seguridad de MySQL, crear o modificar tareas y ejecutar copias de seguridad. Del gestor de tareas igualmente, todos los permisos, crear o modificar tareas, leer tareas y de los tickets, administrar. Estos cambios de permisos se aplican en el momento en el que hacemos clic sobre el permiso. Aceptamos y ya lo tenemos disponible. Ahora, antes de configurar el TPV, vamos a gestores, menú, gestores, cafetería, editor de local. Metemos una barra, podemos cambiar de tamaño, incluso cambiar de nombre. Barra. Para cambiar el nombre, doble clic encima del elemento, escribimos el nombre y ya. Podemos meter mesas, de tipo, mesa 1 de nombre, aceptamos, ahora damos archivo, guardar, añadimos un nombre, local source texto y aceptamos. Con esto queda guardado. Bien, y podemos cerrar con el botón central del ratón o bien con la X de la pestaña. Bien, ahora vamos a configurar la cafetería, doble clic, bien, nombre del terminal 1, puerto del cajón portamoneda. Seleccionamos el puerto del cajón portamoneda, abrimos el desplegable, en este caso no aparece ninguno porque este automatismo está pensado para usar los puertos serie de los equipos, los PC. Aquí aparecerían los distintos COM disponibles. Con 1 o con 2 seleccionamos tal y se enviaría una señal de apertura cada vez que hiciera falta. Para la impresora de ticket podríamos seleccionar la TMU220, que es el módulo de Power Apps que instalamos anteriormente. Activamos. En el diseño de local aparecen los locales que hayamos diseñado. El local por defecto que hicimos antes y la contabilidad. En contabilidad no aparece ninguna porque todavía no la hemos iniciado. Luego la volveremos sobre ella. Aceptamos. Bien, ahora vamos a configurar la TMU220, impresora de ticket. Aquí tenemos un texto de ejemplo, bien, con metas para distintos tipos. Y en el desplegable tendríamos que seleccionar la impresora TMU que tuviéramos instalada en Windows, que sería la que se utiliza. Podemos imprimir un test de ejecución o aceptar la configuración.
Vamos al TPV a quitar la TMU para que no nos dé problema ahora. Y aceptamos. Bien, vamos a ejecutar la contabilidad, crear la contabilidad para que funcione la cafetería. Bien. Aquí creamos la empresa de ejemplo, y las cuentas relacionadas. Para la cafetería solamente necesitamos una cuenta de donde saldrá el dinero de las ventas, cuenta de clientes en general, cliente, luego creamos cuentas para ventas, TPV, para tarjeta de crédito, y una cuenta para llevar control sobre las invitaciones. Y ahora aceptamos y ahora ya podemos volver a configurar el TPV. Abrimos de nuevo el TPV, vamos a contabilidad, y ahora sí en empresa aparece empresa de ejemplo, cuenta de clientes, seleccionamos clientes, para las ventas, cuenta de ventas, ventas con tarjeta y para las invitaciones. Una vez hecho esto, aceptamos y queda el TPV configurado. Bien, ahora podemos abrir ya el TPV. Bien, aquí. Como vemos nos falta que no tenemos productos que vender. Cerramos el TPV de nuevo y vamos al catálogo de productos. Aquí podemos crear carpetas para los productos y productos nuevos. Creamos una carpeta que es cafetería y en ella vamos a meter un producto que es nuestra querida cervecita. Las referencias, cervecita, referencia 001, número de productos, cervecita, precio de venta, €1, precio de venta mayorista no nos interesa, código de barra tampoco tenemos, productos visibles en el TPV. Si no quisiéramos que este producto apareciera en el TPV, en la lista de productos disponibles, solamente tendríamos que quitar esta marca. Y el orden en el que queremos que aparezcan los productos. Esto en principio no nos hace. Aceptamos, se explican los cambios y nos pregunta si queremos crear un nuevo producto. Decimos que no, que en el momento no queremos más y listo. Cerramos la pestaña y volvemos al TPV de cafetería. Bien, ahora ya tenemos nuestra cervecita disponible para la venta. Bien, pongamos el caso de que nos piden de la mesa 1 una cervecita. Seleccionamos la mesa 1, bien, cuenta activa mesa 1. Decimos que queremos una cerveza, buscar productos, cafetería, cervecita, y aceptamos y ya tenemos una cerveza. Una vez que esto lo tenemos, ya no queda nada más y nos paga, cobramos. Vamos a cobrar, cobrar por tarjeta, invitación, abrir la caja o cancelar la cuenta. En este caso cobramos simplemente, nos dan una moneda de €2, aceptamos, aceptamos el pago sin imprimir ticket, imprimiendo ticket o cancelamos la operación. Aceptamos sin imprimir ticket y nos dice que tenemos que devolver €1. Lo devolvemos, aceptamos y ya tenemos la operación realizada. ¿Que ahora nos piden otra cerveza desde la barra? Pues local, barra, estamos en la cuenta de barra, una cerveza, ya la tenemos, pero a la vez nos piden 2 cervezas de la mesa 1. 2 cervezas, cuenta mesa. Mesa 1 ocupado, barra ocupado. Nos pagan de la barra con tarjeta, aceptamos sin ticket, no antes de haber hecho el cobro con el TPV de la tarjeta y operación cerrada. Ahora nos pagan de nuevo de la mesa, las 2 cervezas y le hacemos una invitación. No. Afirma que desea hacer una invitación a la mesa. Si afirmamos sin ticket, listo. Están las 2 mesas disponibles. Vamos a la contabilidad para ver qué ha pasado.
Bien, vamos a venta y nos encontramos con que ha habido una venta, que podemos recogerlo para tener más espacio, una venta de 1 euro, nuestro saldo es de 1 euro, lo tenemos aquí también. Ventas con tarjeta tenemos otro euro, ¿ya? Y las invitaciones tenemos una invitación de 2 euros. Los saldos. El cliente nos diría todas las operaciones que han salido de cliente. Con esto tenemos funcionando nuestro TPV de cafetería. Ahora, ya que estamos, vamos a configurar el resto de opciones. Vamos a ver qué más tiene PSFNet por aquí. Abrimos de nuevo nuestro acceso rápido, lo dejamos fijo, le podemos cerrar el TPV de cafetería y la contabilidad, la configuración y la web de cliente. Bien, vamos a ver los accesos directos a páginas web. Bien, vamos a gestores, enlaces web, a menú, enlaces web, editar enlaces. Creamos un nuevo enlace, vamos a llamarlo Google, y la dirección www.google.com, por ejemplo, y aplicamos. Ya tenemos nuestro acceso directo a Google. Podemos probarla en el momento, probar, nos abrirá el navegador, hacia Google, lo movemos y listo. Bien, una vez lo tenemos, cerramos esta pestaña y ya en enlaces web nos sale la ventana de acceso a nuestro enlace a Google. Vamos a abrir y tenemos el acceso. Otra herramienta bastante útil es las tareas, en la que podemos crear tareas nuevas para nuestro usuario, para cualquier usuario o otro usuario del sistema. Podemos asignar tareas a compañeros. Tenemos las tareas abiertas y sin pulsar este botón, las tareas cerradas, dejamos en abierta y le damos a nueva tarea, agregar tarea. También podemos hacerlo aquí en este área, en la lista, botón derecho, nueva tarea. Indicamos la fecha, la que queremos que se inicie la tarea, una fecha límite para terminarla, el usuario que la va a realizar, la urgencia y el nivel de orden dentro de la misma urgencia para las distintas tareas. Bien, ponemos un asunto, hacer esto, por ejemplo, y una descripción de lo que tenemos que hacer. Aceptamos y ya tenemos nuestra tarea creada. Bien, esta tarea también puede pasarnos que si queremos, editamos la tarea y la ponemos para que se terminase, si hubiese empezado el sábado, por ejemplo, y terminado el domingo, o sea, un día antes, hoy es lunes. Bien, esto haría que después de un momentito nuestra tarea apareciera marcada en la parte superior, indicando que tiene tareas pendientes. Con botón derecho, mostrar tareas, iríamos a esta ventana y podríamos ver las tareas que tenemos que realizar. Con botón derecho podemos cerrar una vez que esté terminada y ya no aparecería. ¿Que queremos revisar las tareas cerradas? Pulsamos el botón de tareas abiertas, por lo que ya no nos muestra las abiertas y nos mostraría las cerradas. Bien. Esto con respecto al gestor de tareas. Calcular la letra del DNI. Tenemos, por ejemplo, DNI cualquiera, y nos va indicando la letra que le correspondería. Este DNI, la B. La calculadora, nos diría la calculadora de Windows, no pertenece a RSS Generic, es de Windows. El calendario anual nos muestra el año en curso, podemos cambiarlo a otro año. Bien, la fecha actual. Bueno, el navegador para abrir la ventana directamente. Y aquí solamente tenemos que escribir la dirección, pues por ejemplo, Facebook, un intro, y se nos va a la dirección que le hemos indicado. Podríamos guardar la página web como un archivo, e imprimirla, ir directamente hacia ella, parar la ejecución de la carga de la web y hacia adelante pues terminar. Bien. Y esto es lo que tenemos de momento de PSFNet.